En este video vamos a iniciar con la parte de oceanografía física. Y para iniciar, bueno, la pregunta que se han de tener es ¿qué es oceanografía física? Pues bien, oceanografía física es parte de la oceanografía y esta a su vez es una de las áreas o de las ramas de las ciencias de la Tierra, junto con la meteorología, la geografía, la geofísica y la geología. Las ciencias de la Tierra lo que buscan es, lo que hacen es estudiar las componentes del planeta Tierra desde diferentes ámbitos, desde diferentes enfoques, con el propósito de entender cómo las leyes de la física y la química interactúan, de tal manera que dan como resultado, estas interacciones dan como resultado la Tierra que nosotros la conocemos, y buscamos también entender qué pasó, qué hubo en el pasado, qué ocurrió, cómo se dieron estos procesos. En el caso particular de la oceanografía, que es lo que a nosotros nos interesa en esta parte del curso, pues la oceanografía está relacionada con diferentes áreas, ¿no? Tenemos el área biológica, el área química, geología y la física, de tal manera que cada una de ellas da origen a lo que es la oceanografía. Lo que conocen ustedes han llevado ya algo de oceanografía geológica, y bueno, ahorita estaríamos viendo oceanografía física. Pero también entre ellas hay relaciones. Por ejemplo, entre la física y la biología tendríamos la biofísica. Entre la biología y la química hay una interacción que da origen a la bioquímica. Lo mismo ocurre entre la química y la geología, lo cual, bueno, tendríamos nosotros como interrelación entre ellas dos la geoquímica, y lo mismo ocurre con la geología y con la física, que es la geofísica. En nuestro caso, nosotros nos interesa, y lo que vamos a ver en este video es la parte de la oceanografía física. Es decir, nos interesa saber qué hace la oceanografía física y cuál es su función o su papel dentro de las ciencias del mar. Iniciemos entonces preguntándonos qué es oceanografía. Y oceanografía, como vimos, es parte de las ciencias de la Tierra, que en este caso particular pues se encarga de estudiar procesos que ocurren en los mares y en los océanos. Estos procesos los podemos dividir en 4 partes. La parte química, procesos químicos, procesos físicos, procesos geológicos y procesos biológicos. En el caso particular de los procesos físicos, pues es donde justamente nosotros vamos a estar trabajando, que sería la oceanografía física. Y esta parte de la oceanografía física pues es la que se encarga de estudiar las propiedades físicas del agua de mar y la dinámica del océano. De tal manera que la oceanografía física todavía la podemos dividir o subdividir en áreas. Tendríamos la parte descriptiva, una parte dinámica y otra área que se encargaría en los aspectos biológicos. En la parte descriptiva nosotros, o lo que veríamos, o lo que vamos a ver, o lo que abarca la oceanografía física, sería la distribución espacial y temporal de estas propiedades físicas. En la dinámica corresponde a lo que son las corrientes marinas, procesos de surgencia, marea y oleaje. Y en el caso de la meteorología se centra en la interacción del océano con la atmósfera. Entonces vamos a ver el caso de la oceanografía descriptiva, oceanografía física descriptiva, en la cual lo que nos interesa o lo que interesa es entender el comportamiento o la distribución de propiedades físicas del agua de mar. Un ejemplo de ello sería la temperatura. En esta imagen nosotros estamos viendo, por un lado, que hay una escala aquí en la parte de abajo inferior en la que los colores rojos denotan temperaturas más altas y los colores morados temperaturas más bajas. Es claro ver que de entrada que en el océano la temperatura no es homogénea, dado que tenemos regiones muy calientes como en la zona ecuatorial, y vemos que la temperatura va disminuyendo hacia las regiones polares. Esto es la distribución espacial. Sin embargo, también podemos ver nosotros que conforme transcurre el tiempo hay variaciones, o sea, la temperatura no se mantiene constante. Esto correspondería a las variaciones temporales. De ahí la importancia de analizar las propiedades físicas del agua de mar, como es el caso de la temperatura. La temperatura es una propiedad física que nos da para estudiar mucho.
podemos dedicarle un buen tiempo en todo lo que toda la información que puede darnos la parte de la temperatura. Lo mismo ocurriría en el caso de la salinidad. Esta es una imagen de salinidad en el océano mundial, en donde de igual forma observamos que los colores cambian. Tenemos zonas rojas que denotan salinidades altas en contraste con las zonas azules que son salinidades bajas. De entrada nos damos cuenta que de la pura distribución espacial la salinidad no es homogénea. Y más aún, si observamos la cuenca del Pacífico y la comparamos, por ejemplo, con la cuenca del Atlántico, nos damos cuenta de manera inmediata que la cuenca del Atlántico, el océano Atlántico, es más salado que el océano Pacífico. Y luego todavía, si vemos el océano Pacífico y lo vemos con detenimiento, vamos a notar que hay zonas en las cuales la salinidad es aún más baja y hay zonas en donde la salinidad es más alta. Lo mismo ocurre si vemos hacia el Índico. En el Índico vemos, fíjense cómo es interesante ver un contraste entre regiones de alta salinidad y regiones de baja salinidad. Y la distancia relativa no es mucha, lo cual quiere decir que hay factores adicionales que intervienen en esta distribución. Uno de ellos va a ser las corrientes. En esta imagen estamos viendo que son de altimetría obtenidas con datos de un altímetro equipado o bien ubicado en un satélite. Lo que vemos en esta imagen, lo que se aprecia es una serie de zonas rojas y algunas zonas azules. Las zonas rojas, blancas, como vemos en la escala, quizás no se aprecie, pero bueno, esos son milímetros y hablan de la altura, ¿sí?, con respecto a un geoide. Y estas alturas lo podemos interpretar de una manera rápida diciendo: las zonas rojas, imagínense que es una montaña, es como que el agua se elevó como una montañita, y las zonas azules o las zonas más como moradas son zonas en donde el nivel es más bajo. De tal manera que si tenemos unas partículas de agua en las zonas más altas, pues por gravedad van a escurrir, se van a desplazar hacia las zonas más bajas. Y eso va a dar origen a movimientos. Parte de los movimientos que podemos ver en el océano son giros, meandros, podemos ver una serie de filamentos, estructuras bastante interesantes, entre ellas las urgencias, que tienen que ver con movimiento. ¿Cuáles son las causas que impulsan estos movimientos? Bueno, eso lo vamos a ver en algunas otras sesiones. Por lo tanto, nosotros tenemos que la oceanografía física lo que hace es explora y estudia procesos físicos en el océano. Su papel es muy importante en el clima, interviene el océano en la regulación del clima. Una parte importante es cómo interacciona o interactúa con la atmósfera. Hay intercambios de calor, hay intercambios de energía entre la atmósfera y el océano, hay intercambio de gases. También juega un papel importante la dinámica de las corrientes. ¿Por qué? Porque estas se encargan de distribuir estas temperaturas frías o temperaturas cálidas o aguas poco saladas o muy saladas, distribuirlas a lo largo de todo el océano mundial. Hay fenómenos interesantes relacionados con el oleaje, con la marea. También no olvidemos, hay fenómenos interanuales como el fenómeno del Niño y la Niña, que juegan un papel primordial importante, no solamente a nivel del clima, sino que también juegan un papel bastante importante en la distribución de recursos marinos como son las pesquerías. Ahora bien, ¿qué es lo que utiliza la oceanografía física para estudiar? Bueno, la oceanografía física tiene importantes aplicaciones en diferentes estudios, por lo tanto se requieren instrumentaciones. Este es un esquema muy general de una serie de instrumentos que tratan de mostrar los equipos que podrías utilizar o se podrían utilizar en la oceanografía física. Veamos, por ejemplo, los buques. Ese es el buque Altair de la Secretaría de Marina. México cuenta con varios buques oceanográficos. Aquí voy a mostrar algunos de ellos. Tenemos el Antares, también de Secretaría de Marina, el río Tecolutla, también de Marina, el Humboldt, que junto con el Altair tienen su base aquí en Manzanillo. Quizás alguna ocasión lo hayan podido ver si andan por Manzanillo.
También está el Ojunco, que es también de la Secretaría de Marina, pero hay otras embarcaciones que no son de la Secretaría de Marina, que son instituciones de centros de investigación, como es el caso del CICESE, cuyo buque oceanográfico es el Alfa Helix, y el caso de la UNAM es el Puma. Aquí tenemos los dos barcos. Aquí es una imagen que fue tomada en una ocasión en que estuvo en Mazatlán el Alfa Helix. Ahora bien, estos buques que hemos visto van equipados con instrumentos oceanográficos. Estos instrumentos nos permiten hacer mediciones de diferentes propiedades del agua de mar. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer la estructura vertical, ¿sí?, de una propiedad física, como podría ser la temperatura, en esta imagen nosotros estamos viendo una sección vertical. Aquí en esta parte vamos a tener nosotros distancia entre estaciones, pudiera ser, o distancia de la costa a cada una de las estaciones, en donde vemos nosotros una serie de estructuras que representan, bueno, eso va a ser tema de otro video. Vemos nosotros es una distribución de temperatura. Los datos, ¿cómo se obtuvieron los datos? Pues tenemos varios instrumentos, en particular son CTDs. Ese es un CTD Sibir 19 Plus que estamos viendo aquí en la imagen, en el cual, bueno, es como una especie de cilindro que lleva una serie electrónica en su interior y una serie de sensores y de bombas. Para el caso de este CTD, pues vendría equipado con un sensor de temperatura, un sensor de profundidad, o sea, de presión, de conductividad, porque ya vamos a ver más adelante sobre la salina, que la salina no se mide, sino que se calcule. Bueno, pero eso es tema de otro tema del curso. Este es un CTD más pequeño que prácticamente cabe en la mano. La limitante con relación a un equipo como el que está a la izquierda es la profundidad máxima de muestreo, mientras que con el de la izquierda, dependiendo del tipo de sensores que traiga, podemos bajarlo a cientos de metros. Pues solamente lo máximo serían 100 metros, ¿no? Es lo que tendríamos. Pero también hay otro tipo de instrumentos que podemos nosotros utilizar, por ejemplo, los ADCP. Esta es una sección en la cual vemos dos equipos de ADCPs. ¿Y qué son los ADCP? Pues son las siglas en inglés de un perfilador de corrientes acústico Doppler. Es decir, es un instrumento que utiliza el efecto Doppler para medir la velocidad de la corriente, y es interesante porque lo miden en tres direcciones: en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Es decir, en el eje X es en la dirección este-oeste, en la dirección Y es la dirección norte-sur, y en la Z es la vertical, hacia arriba y hacia abajo. Por esto en esta imagen vemos nosotros una serie de haces, y hay un cuarto haz. Ese cuarto haz que vemos nosotros por aquí, cualquiera de ellos puede ser, es para medir la profundidad del sitio. ¿Por qué es importante este dato de profundidad? Porque el fondo marino le permite al instrumento saber a qué velocidad se está desplazando la embarcación, y por simple álgebra determinar cuál es la velocidad real de la corriente, subtrayendo la velocidad del buque o del barco, la lancha en donde va montado este ADCP. Entonces aquí lo que vemos nosotros son colores rojos, como en el caso de temperatura, pues son valores altos, los colores claritos son valores bajos. Una imagen muy ilustrativa en la que nos está diciendo que la velocidad de la corriente no es homogénea, y hay zonas donde las velocidades son mucho más grandes que en el otro extremo. Entonces son equipos bastante interesantes los que tenemos, o bien los que hay disponibles en el mercado. Otro equipo también igualmente importante es el S4. El S4, esta que parece un balón de básquetbol. Este instrumento prácticamente es un sensor de presión, el cual se coloca en el fondo del marino, y el fondo marino puede estar a 2 metros, puede estar a 20 metros según, y lo que hace es medir la presión sobre él. Entonces imagínense que pasa una ola, pues entonces la presión sobre él va a aumentar porque hay más agua, lo que subió la ola. Pero después esa ola pues avanza, se retira y la presión disminuye. Entonces esas variaciones de presión con una serie de procesos matemáticos nos permiten determinar las condiciones de oleaje. Y hay instrumentos más novedosos, por ejemplo los gliders. Los gliders, como podrán ver aquí, es como una especie de torpedo, de avión, los cuales son muy interesantes porque estos instrumentos
como podrán darse cuenta el tamaño que tienen, son muy peculiares en su forma de trabajo. Se programan para que se vayan, pueden ir haciendo este movimiento de sube y baja, o bien pueden establecerse a cierta profundidad y seguir a esa profundidad recabando datos de temperatura, datos de salinidad, datos de oxígeno. Y una vez cumplido el tiempo de muestreo, lo que hace este instrumento es completamente autónomo, sale a la superficie y en ese momento vía satélite manda los datos. Una vez que ya envió los datos, pues nuevamente se sumerge y vuelve a hacer sus estudios. Son muy interesantes porque las aplicaciones que pueden haber con estos instrumentos son bastante amplias. La limitante puede ser, y sin duda es, el costo de estos equipos. También, por otro lado, tenemos la parte importante que son los sondeos, ¿no? En esta imagen estamos viendo una representación de lo que es una batimetría de alta resolución, lo cual son muy importantes para diversos estudios que se llevan a cabo en el océano. Ahora bien, aquí tenemos nosotros otro tipo de información, ¿no? Aquí esta imagen representa datos de viento y son muy importantes porque cuando tenemos nosotros condiciones de viento favorables para, digamos, para la producción, para que se genere una surgencia, bueno, pues aquí los datos de viento son la clave para estudiar si estas urgencias son provocadas por el viento. Hay datos disponibles en internet, los cuales son accesibles, están abiertos a la comunidad científica, a los estudiantes por supuesto, para que a través de los sitios que tienen, por ejemplo la NOAA, se descarguen y puedan trabajar. Pero la oceanografía física los utiliza. En la oceanografía física hacemos uso de esa información. También tenemos, por ejemplo, imágenes o datos satelitales sobre clorofila, ¿no? En donde podemos nosotros identificar zonas con alta concentración de clorofila A, por ejemplo, y servirnos para determinar, o lo utilizamos para determinar zonas de alta o baja productividad, y también son muy útiles en estudios de surgencias. En fin, hay una serie de imágenes o de datos disponibles en la red, lo cual nosotros podemos hacer uso de ellos. También están dispuestas en varios sitios de lugares del océano mundial una serie de boyas, como estas por ejemplo. Hay variedad también de boyas, son boyas oceanográficas, las cuales están equipadas con una estación meteorológica. Como podemos observar que hay un anemómetro, se ve claro, este como avioncito es un anemómetro. Tiene una estación meteorológica prácticamente, o sea, completa, y debajo de ella, pues aquí no se va a poder ver, debajo de ella puede haber CTDs, S4, ADCPs, un anclaje de varios instrumentos, los cuales recaban información, y bueno, aquí podemos ver una antena y en tiempo real puede estar enviando la información. Este es un panel solar para alimentación.